500 pesos por la muchacha. Trabaja duro y no come mucho. Mateo Figueroa detuvo su camioneta frente al Bar de las Piedras. Había venido a vender sus toros, pero la voz del subastador lo hizo voltear. En el centro de la plaza, una niña de 8 años estaba amarrada a un poste de madera. Sus ojos negros miraban al suelo mientras los hombres gritaban ofertas. 700, gritó un tipo gordo con sombrero. 800, respondió otro desde atrás. Mateo sintió que algo se le revolvía en el estómago. La niña tenía el mismo cabello negro y rizado que su hija Esperanza, muerta hace 3 años por la fiebre, los mismos brazos flacos, la misma edad. ¿Qué hacen con esa niña?, le preguntó al cantinero que salió a ver el espectáculo. Ah, esa mocosa la encontraron vagando por los campos, sin papeles, sin familia. Mejor que trabaje a que se muera de hambre, ¿no? Mateo apretó los puños. El subastador seguía gritando. 1000 pesos. Una vez, 2 veces. 2000, gritó Mateo caminando hacia el centro de la plaza. Todos se voltearon a verlo. El tipo gordo lo miró con rabia. Oiga, amigo, yo llegué primero. Mi dinero llegó después, pero vale más, respondió Mateo, sacando los billetes de su bolsillo. El subastador sonrió y extendió la mano. Vendida al señor por 2000 pesos. Mateo pagó y se acercó a la niña. Cuando desató la cuerda de sus muñecas, ella lo miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de algo que él conocía bien, la necesidad desesperada de que alguien lo salvara. ¿Cómo te llamas?, le preguntó en voz baja. La niña no respondió, solo siguió mirándolo. No habla mucho, dijo el subastador, pero es obediente, le va a servir bien en el campo. Mateo alzó a la niña en brazos. Pesaba menos que un costal de maíz. Vámonos de aquí, le susurró. Mientras caminaba hacia su camioneta, escuchó murmullos a sus espaldas. Ese hombre está loco. ¿Para qué quiere una niña si vive solo? Mejor que no pregunte, compadre. Mateo subió a la niña al asiento del copiloto y arrancó el motor. En el espejo retrovisor vio como algunos hombres lo seguían con la mirada. Uno de ellos, un tipo flaco con bigote, anotaba algo en una libreta. Durante el camino a su rancho, la niña no dijo ni una palabra, solo miraba por la ventana con las manos cruzadas sobre su vestido sucio. Escúchame bien, le dijo Mateo cuando llegaron. Aquí nadie te va a lastimar, ¿me entiendes? La niña asintió, pero siguió sin hablar. Esa noche, mientras ella dormía en el cuarto que había sido de Esperanza, Mateo se quedó despierto en la cocina. Sabía que había hecho algo peligroso. En estos pueblos las autoridades no hacían preguntas cuando se trataba de niños sin familia, pero también sabía que no podía haber hecho otra cosa. La imagen de su hija muerta se mezclaba con la de esa niña amarrada al poste. Tal vez no pudo salvar a Esperanza de la enfermedad, pero sí podía salvar a esta niña de algo peor. Fuera. Un perro ladraba en la distancia. Mateo se sirvió otro café y siguió esperando el amanecer. La niña no había dicho una sola palabra en 3 semanas. Mateo la observaba desde la cocina mientras ella alimentaba los pollos en el patio. Movía las manos con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Buenos días, le decía él cada mañana. Ella solo asentía y seguía con sus tareas. Había empezado a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Barría el patio, juntaba los huevos, ordenaba la leña. Trabajaba como si su vida dependiera de ello. Mateo decidió que necesitaba un nombre. No podía seguir llamando a la niña para siempre. Te voy a decir Alma, le anunció una tarde mientras cenaban frijoles y tortillas. ¿Te gusta? Ella lo miró y por primera vez sonrió un poquito. Mateo sintió algo cálido en el pecho. Al día siguiente manejó hasta el pueblo para comprar ropa nueva para Alma. En la tienda, doña Carmen lo recibió con curiosidad. ¿Para quién es la ropita, don Mateo? ¿Para mí? ¿Para una niña que está conmigo, su nieta? Algo así. Doña Carmen frunció el ceño, pero no preguntó más. Mateo compró 3 vestidos, zapatos y un cepillo para el cabello. Cuando regresó, encontró a Alma sentada junto al pozo, viendo cómo los patos nadaban en el agua. Ven acá, tengo algo para ti. Le mostró la ropa nueva. Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era la primera vez que Mateo la veía llorar. Una semana después decidió llevarla a la escuela del pueblo. Necesitaba papeles, documentos, algo que probara que Alma existía. Pero cuando habló con la directora, las cosas se complicaron. ¿Tiene acta de nacimiento?, preguntó la señora Ruiz. No,
pero cartilla de vacunación tampoco. Entonces, no puedo inscribirla sin papeles. Esa niña no existe para el sistema. Mateo salió de la escuela frustrado. Alma esperaba en la camioneta con su vestido nuevo y el cabello trenzado que él mismo le había hecho esa mañana. ¿No voy a estudiar?, le preguntó. Era la primera vez que hablaba desde que llegó. Mateo casi chocó de la sorpresa. ¿Hablaste? ¿Dijiste algo? Alma se encogió como si hubiera hecho algo malo. No, no. Está bien que hables. Me gusta escucharte, le dijo rápidamente. Y sí, vas a estudiar. Te lo prometo. Esa tarde, mientras Alma jugaba con los gatos en el patio, llegó una camioneta blanca. Mateo reconoció al conductor. Era Duarte, el policía municipal, un hombre que siempre tenía la mano extendida esperando propinas. Don Mateo, ¿cómo está?, dijo Duarte bajándose del vehículo con una sonrisa falsa. Bien, oficial. ¿En qué le puedo ayudar? Pues me llegaron unos rumores por ahí. Dicen que tiene una niña viviendo aquí y es su familia. Mateo dudó un momento. Es mi responsabilidad. Duarte se acercó más bajando la voz. Mire, don Mateo, usted y yo nos conocemos hace años. Hay gente que habla mal, que dice cosas feas, pero yo sé que usted es un hombre bueno. ¿Qué quiere Duarte? Solo que no tengamos problemas. 1,000 pesos al mes y yo me aseguro de que nadie haga preguntas incómodas. Mateo sintió rabia subiendo por su garganta. No le voy a dar ni un peso. La sonrisa de Duarte desapareció. Está cometiendo un error, don Mateo. Los federales andan preguntando por una niña perdida. Dicen que alguien se la robó del pueblo de las Piedras. Yo no robé nada. La compré legalmente. ¿Legalmente? Duarte se rió. ¿Desde cuándo es legal comprar niños? Mateo no respondió. Sabía que el policía tenía razón, pero también sabía que lo que había hecho estaba bien. Piénselo, don Mateo. Mi oferta sigue en pie por ahora. Duarte se subió a su camioneta y se fue, dejando una nube de polvo en el aire. Esa noche Mateo no pudo dormir. Se quedó en la sala viendo hacia el cuarto donde dormía Alma. ¿Qué pasaría si venían por ella? La regresarían a ese poste en la plaza. Desde el cuarto llegó un grito. Mateo corrió y encontró a Alma sentada en la cama temblando. «Mamá. No, mamá», gritaba con los ojos cerrados. «Alma, despierta. Es solo un sueño». Ella abrió los ojos y lo abrazó fuerte. «Soñé con mi mamá otra vez», susurró. «Los hombres malos se la llevaron». Mateo la meció suavemente. «Aquí es. ¿Estás segura? Nadie te va a lastimar. Me prometes que no me vas a dejar». «Te lo prometo». Pero mientras decía esas palabras, Mateo sabía que tal vez no podría cumplirlas. Alma tenía fiebre otra vez. Era la tercera vez en 2 semanas que despertaba empapada en sudor, gritando nombres que Mateo no conocía. Él le ponía paños fríos en la frente y le daba té de manzanilla, pero sabía que no era una enfermedad del cuerpo. «Rosa, no dejes que me encuentren», murmuró Alma mientras dormía. Mateo se quedó despierto toda la noche vigilándola. Al amanecer decidió revisar las pocas cosas que ella había traído consigo. Un vestido roto, zapatos gastados y una bolsita de tela que nunca había abierto. Alma despertó cuando él tocó la bolsita. «No toques eso», le dijo con más fuerza de la que había usado nunca. «Perdón, solo quería ver si había algo que me ayudara a entenderte mejor». Alma se sentó en la cama, todavía débil por la fiebre. Lo miró durante un largo rato como si estuviera decidiendo algo importante. «Mi mamá me dijo que lo guardara siempre», susurró finalmente. «¿Puedo verlo?» Alma sintió. Con manos temblorosas, abrió la bolsita y sacó un pedazo de papel arrugado. Era parte de una carta escrita con letra temblorosa. Mateo leyó en voz baja. «Si algo me pasa, llévala lejos de la hacienda San Patricio. El patrón Velasco tiene niños trabajando como esclavos. Rosa, por favor, no dejes que Alma vuelva ahí. Hay una cueva cerca del río donde escondí más cartas. Si me encuentran». El papel estaba roto ahí. Mateo alzó la vista hacia Alma. «¿Tu mamá se llamaba Rosa?» «Sí. Era bonita y cantaba mientras trabajaba». «¿Qué le pasó?» Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. «Los hombres del patrón la encontraron. Yo estaba escondida detrás de los árboles. Oí cuando le pegaron. Después ya no se movió más». Mateo sintió un nudo en la garganta. Abrazó a Alma mientras ella lloraba. «Corrí toda la noche», continuó entre sollozos. «Mi mamá me había dicho que si algo pasaba fuera al pueblo más cercano. Pero cuando llegué tenía hambre y frío. Un señor me dijo que me iba a ayudar, pero me vendió.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa hacienda? No sé. Mucho tiempo. Éramos muchos niños. Trabajábamos desde que salía el sol hasta que se escondía. Si no trabajábamos rápido, nos pegaban. Mateo apretó los puños. Había oído rumores sobre lugares así, pero nunca pensó que fueran reales. ¿Sabes dónde está esa cueva que menciona tu mamá? Creo que sí. Está cerca de un río grande, como a un día de camino de la hacienda. ¿Te acuerdas cómo llegar a la hacienda? Alma se encogió de miedo. No quiero regresar ahí. No vas a regresar, te lo prometo. Solo necesito saber dónde está para ayudar a los otros niños. Alma lo pensó durante un rato largo. Se llama San Patricio. Está cerca del pueblo de Santa Rosa. Hay un letrero grande en la entrada con un toro negro. Mateo guardó esa información en su mente. Esa tarde, mientras Alma dormía una siesta, manejó hasta el pueblo vecino y usó el teléfono público de la farmacia. Ministerio Público. Quiero hacer una denuncia sobre trabajo infantil. La voz del otro lado sonaba aburrida. Su nombre, Mateo Figueroa. ¿Dónde ocurren los hechos? En la hacienda San Patricio, cerca de Santa Rosa. Hubo un silencio largo. ¿Tiene pruebas? Tengo el testimonio de una víctima. Eso no es suficiente. Necesitamos evidencia física, fotografías, documentos, pero hay niños sufriendo ahí. Señor Figueroa, no podemos actuar solo con rumores. Si consigue pruebas reales, regrese. Colgaron. Mateo se quedó parado junto al teléfono, sintiendo impotencia. Cuando regresó al rancho, encontró a Alma en el patio jugando con los pollitos. Parecía mejor, más tranquila. Papá Mateo le dijo cuando lo vio llegar. Era la primera vez que lo llamaba así. Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué dijiste? Puedo decirte, papá. Mi papá verdadero se murió cuando yo era muy chiquita. Casi no me acuerdo de él. Mateo se arrodilló para quedar a su altura. Claro que puedes. Esa noche, después de cenar, Alma le preguntó, ¿vas a buscar a los otros niños de la hacienda? Voy a intentarlo. Y si nos descubren, no nos van a descubrir. Pero mientras decía esas palabras, Mateo vio las luces de una camioneta que se acercaba por el camino de tierra. No era hora de visitas. La camioneta se detuvo frente a la casa. Mateo reconoció al conductor. Era Jacinto, un embajador de varias haciendas de la región. Venía solo y se veía nervioso. Don Mateo, perdone que venga tan tarde. ¿Qué pasa, Jacinto? Oí que anda preguntando por la hacienda San Patricio. Mateo sintió un escalofrío. Las noticias viajaban rápido en estos pueblos. ¿Quién te dijo eso? Mi compadre trabaja en la farmacia. Dijo que usted usó el teléfono para llamar al gobierno. Jacinto miró hacia la casa donde Alma los observaba desde la ventana. Es cierto que tiene a una de las niñas de ahí. Tú trabajaste en San Patricio 2 años. Me salí porque no aguanté ver lo que le hacían a los chamaquitos. ¿Qué viste? Jacinto se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. Cosas feas, don Mateo. Muy feas. Los tenían durmiendo en un gallinero. Les daban pura agua con sal y tortillas duras. Si se enfermaban, los dejaban ahí tirados. ¿Por qué no denunciaste? ¿A quién? El jefe de policía de Santa Rosa es compadre del patrón Velasco. Los federales nunca van por esos rumbos. Y los que han intentado hablar, bueno, ya no hablan. Mateo invitó a Jacinto a pasar. Alma se había escondido detrás del sillón, pero cuando vio al hombre salió lentamente. ¿Tú estabas ahí? Le preguntó Jacinto con voz suave. Alma asintió. ¿Te acuerdas de mí? Yo era el que cuidaba los caballos. Sí, tú nos dabas azúcar cuando el capataz no veía. Jacinto sonrió trismemente. ¿Sabes qué pasó con tu mamá? Alma bajó la cabeza. Los hombres del patrón se la llevaron al río. Después ya no regresó. La vi esa noche, dijo Jacinto mirando a Mateo. Estaba corriendo hacia el bosque con la niña. Al día siguiente encontraron su cuerpo en el río. Dijeron que se había ahogado, pero tenía golpes en la cabeza. Mateo sintió rabia y tristeza al mismo tiempo. ¿Estarías dispuesto a testificar? Si usted me protege. Sí, pero necesitamos más gente. Yo solo no voy a poder contra Velasco. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo se dedicó a buscar más testigos. Jacinto lo ayudó a encontrar a otros extrabajadores de la hacienda. Algunos tenían miedo, pero otros estaban dispuestos a hablar. Había como 30 niños. Le contó una mujer llamada Esperanza. Los más chiquitos tenían 5 años. Los ponían a juntar algodón desde las 5 de la mañana, donde conseguía Velasco a esos niños. Algunos los compraba en los pueblos,
como a su niña. Otros eran hijos de trabajadores que no podían pagar sus deudas. Mateo grabó todo en una grabadora vieja que había comprado en el pueblo. También tomó fotos de las cicatrices que algunos embajadores tenían en las manos y la espalda. Una tarde, mientras organizaba todas las pruebas en su mesa, Alma se acercó. Eso va a ayudar a los niños que siguen a. Y eso espero. ¿Puedo ayudar? Mateo la miró. Alma había crecido en esos meses. Ya no era la niña asustada que había encontrado en el poste. Seguía siendo pequeña y delgada, pero tenía una fuerza nueva en los ojos. ¿Cómo puedo escribir lo que me pasó? Sé escribir bien ahora. Era cierto. Mateo le había enseñado a leer y escribir en las tardes usando libros viejos que tenía guardados de cuando Esperanza era niña. ¿Estás segura? Va a ser difícil recordar todo eso. Sí, estoy segura. Quiero que los otros niños salgan de ahí. Esa noche Alma escribió su testimonio con letra cuidadosa en varias hojas de papel. Contó sobre los golpes, el hambre, las noches frías en el gallinero, la muerte de su madre. Mateo la acompañó todo el tiempo, pero no la interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero también se veía aliviada. Ya está, dijo, ya conté todo. Mateo juntó todas las pruebas, las grabaciones, las fotos, los testimonios escritos, la carta de la madre de Alma. Era un expediente grueso, más completo de lo que había esperado. Mañana vamos a San Juan, le dijo a Alma. Ahí hay un licenciado que dicen que es honesto. Se llama Morales. Y si no nos cree, nos va a creer. Tenemos la verdad de nuestro lado. Pero esa noche Mateo no pudo dormir. Sabía que al entregar esas pruebas ya no habría vuelta atrás. Velasco y sus amigos iban a saber quién los había denunciado. Y cuando eso pasara, ni él ni Alma estarían seguros. El licenciado Morales los recibió en su oficina de San Juan un martes por la mañana. Era un hombre joven con lentes y cara de que no dormía bien. Cuando Mateo puso el expediente sobre su escritorio, Morales frunció el ceño. Esto es muy serio, señor Figueroa. Si lo que dice aquí es cierto, estamos hablando de trata de personas y trabajo infantil. Todo es cierto, dijo Alma desde su silla. Yo estuve ahí. Morales la miró con respeto. ¿Estarías dispuesta a testificar ante un juez? Sí, señor. Muy bien. Voy a revisar todo esto y en unos días iniciamos el proceso legal. Mateo se sintió aliviado. Por fin alguien los estaba tomando en serio. 3 semanas después, Morales los llamó. Ya tengo la orden de cateo. Mañana temprano vamos a la Hacienda San Patricio con la Policía Federal. Esa noche Mateo no pudo dormir de la emoción. Al día siguiente iban a liberar a los niños. Todo había valido la pena, pero cuando llegaron a la hacienda encontraron algo que no esperaban. El lugar estaba vacío, completamente vacío. No hay nadie, dijo el comandante federal. Ni trabajadores, ni niños, ni patrones. Mateo caminó por los corrales abandonados, por el gallinero donde habían dormido los niños. Todo estaba limpio, como si nunca hubiera pasado nada malo ahí. ¿Alguien les avisó?, murmuró Morales. Sabían que veníamos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Sin víctimas presentes es muy difícil comprobar los delitos. Vamos a seguir investigando. Pero no terminó la frase, pero Mateo entendió. Sin los niños no había caso. Durante el camino de regreso, Alma iba callada en el asiento trasero. ¿Crees que los niños están bien?, le preguntó a Mateo. Espero que sí, mi hija. Espero que sí. Pero los problemas apenas comenzaban. Una semana después del operativo fallido, el licenciado Morales apareció muerto en su coche en una carretera solitaria. La policía dijo que había sido un accidente, que se había quedado dormido al volante. Eso no fue accidente, le dijo Jacinto a Mateo cuando se enteraron. Morales era muy buen conductor. Nunca hubiera chocado así. El miedo se extendió entre los testigos. Esperanza, la mujer que había hablado sobre los niños, se mudó a otro estado sin avisar. Otros extrabajadores dejaron de contestar el teléfono. Se están rajando todos, dijo Jacinto. Tienen miedo. Mateo también tenía miedo, pero no por él, por Alma. El miedo se volvió realidad una tarde de jueves. Duarte llegó al rancho con 3 hombres más, todos armados. Don Mateo tiene que venir con nosotros, dijo Duarte, pero ya no sonreía como antes. ¿Por qué? Orden de arresto por secuestro de menor de edad. Mateo sintió que el mundo se le caía encima. ¿Qué secuestro? Yo salvé a esa niña. Eso lo va a decidir un juez.
Esposaron a Mateo mientras Alma gritaba desde el patio. No se lo lleven. Él me salvó. Él es bueno. Una mujer bajó de una camioneta blanca. Tenía uniforme del DIF y cara de que hacía esto todos los días. Niña, ven acá. Te vamos a llevar a un lugar seguro. No quiero ir. Este es mi hogar. Pero no tuvo opción. La mujer la cargó mientras Alma pateaba y lloraba. Papá Mateo, no me dejes. Fue lo último que Mateo escuchó antes de que cerraran la puerta de la patrulla. En la cárcel de Santa Rosa, Mateo compartía celda con borrachos y ladrones pequeños. Los primeros días, algunos presos lo molestaban. Oye, viejo cochino, ¿es cierto que te robaste a una niña? Mateo no respondía. Sabía que si explicaba la verdad, nadie le iba a creer. Una noche, un preso nuevo llegó a la celda. Era un hombre grande con tatuajes en los brazos. ¿Tú eres Figueroa?, le preguntó. Sí, tengo un mensaje del patrón Velasco. Dice que si sigues hablando de cosas que no te importan, la niña va a tener un accidente en el orfanato. Mateo, Cinchio Terror Poro. ¿Dónde está ella? En algún lugar. Velasco tiene amigos en todos lados. Esa noche Mateo no durmió. Sabía que había perdido la batalla. Velasco era más poderoso de lo que había pensado. Tenía gente en la policía, en el gobierno, hasta en las prisiones. Pero lo que más le dolía era imaginar a Alma en algún orfanato, preguntándose por qué la había abandonado. Al día siguiente pidió papel y pluma. Si no podía estar con ella, al menos podía escribirle. Tal vez algún día le llegaran sus cartas. Tal vez algún día entendiera que nunca la había olvidado. Querida Alma, escribió con letra temblorosa, espero que estés bien, que sepas que pienso en ti todos los días. Mateo escribía una carta cada domingo. Ya llevaba 43 cartas en 8 meses de prisión. Las guardaba debajo de su colchón porque no sabía a dónde mandarlas. Querida Alma, empezaba siempre igual. Espero que estés bien y que no hayas olvidado que te quiero como a una hija. Los otros presos ya no lo molestaban. Había corrido la voz de que Mateo no era lo que parecía. Un preso viejo llamado Evaristo le había dicho: yo conocí al patrón Velasco hace años. Es un cabrón que tiene comprados a medio gobierno. Si te metiste con él, solo quería ayudar a una niña. Lo sé, hermano. Por eso te respetamos aquí adentro. Las cartas se volvieron el único consuelo de Mateo. En ellas le contaba a Alma sobre su día, sobre lo que comía, sobre los sueños que tenía con ella. Anoche soñé que estábamos en el rancho otra vez. Tú alimentabas a los pollos y me decías que querías aprender a ordeñar las vacas. Desperté sonriendo, pero después me dio tristeza porque no era real. Mientras tanto, a 200 kilómetros de ahí, Alma pasaba de un hogar temporal a otro. En su expediente del DIF aparecía como menor, sin identificar, aproximadamente 9 años. Nadie sabía su nombre. Real, porque cuando llegó al primer orfanato, no quiso decir nada durante semanas. ¿Cómo te llamas?, le preguntaba la trabajadora social. Alma solo lloraba. Extrañaba a Mateo. Extrañaba el rancho. Extrañaba tener un lugar donde pertenecía. En el primer hogar había 25 niños más. La directora, una mujer gorda llamada señora Vega, los trataba como mercancía. Ustedes cuestan dinero, les decía, más les vale portarse bien o los mando a un lugar peor. Alma no se portaba mal, pero tampoco se portaba bien. Solo existía, como un fantasma que caminaba por los pasillos sin hacer ruido. Después de 6 meses, la transfirieron a otro hogar en Guadalajara. Ahí las cosas fueron diferentes. La directora era más joven y más amable. ¿Quieres contarme tu nombre?, le preguntó el primer día. Alma, susurró ella hablando por primera vez en meses. Alma, ¿cómo solo Alma? ¿Te acuerdas de tu familia? Alma pensó en Mateo. Seguía en la cárcel. ¿Se habría olvidado de ella? Mi papá se llama Mateo, dijo finalmente. Mateo como Figueroa. La trabajadora social anotó eso en su expediente, pero cuando buscaron en los registros no encontraron nada. Oficialmente, Mateo Figueroa no existía como padre de ninguna alma. En la prisión Mateo seguía escribiendo. Carta número 57. Querida Alma, hoy me dijeron que tal vez me suelten pronto. Mi abogado dice que no tienen pruebas sólidas contra mí, pero tengo miedo de salir y no encontrarte. ¿Dónde estarás? ¿Estarás bien? ¿Te acuerdas de mí? Los domingos por la tarde, Mateo se sentaba en el patio de la prisión y leía sus cartas en voz baja. Los otros presos pensaban que estaba loco, pero lo dejaban en paz. Mientras tanto, Alma había cumplido 11 años en su tercer hogar temporal.
Esta vez estaba en Morelia, en una casa con solo 8 niños. La señora Patricia, que cuidaba el lugar, era buena gente. ¿Nunca has querido buscar a tu papá?, le preguntó un día. ¿Cómo? Podemos llamar a la policía, preguntar si saben algo de él. Alma sintió esperanza por primera vez en años. De verdad, de verdad. Pero cuando llamaron, les dijeron que Mateo Figueroa había estado preso por secuestro de menor, pero que ya había salido. ¿Dónde está ahora?, preguntó la señora Patricia. No sabemos. No dejó dirección. Alma sintió que algo se le rompía por dentro. Si Mateo había salido de la cárcel, ¿por qué no había ido a buscarla? Lo que ella no sabía era que Mateo sí la había buscado. Durante 6 meses después de salir de prisión, había ido a todos los orfanatos de la región, pero el sistema lo protegía a ella de él. Cuando preguntaba por una niña llamada Alma, le decían que no podían dar información sobre menores. ¿Es usted familiar?, le preguntaban. Soy su padre adoptivo. ¿Tiene papeles que lo comprueben? No, pero entonces no podemos ayudarlo. Mateo regresó a su rancho vacío y siguió escribiendo cartas, pero ahora ya no las guardaba debajo del colchón, las quemaba en el patio, viendo cómo el humo se llevaba sus palabras al cielo. Tal vez así lleguen a ti, murmuraba. Alma, en su cuarto compartido en Morelia, guardaba debajo de su almohada la única cosa que le quedaba de su vida anterior, una carta arrugada que había encontrado en el bolsillo de su vestido el día que la separaron de Mateo. Era la carta que le había escrito la primera semana que vivieron juntos cuando ella todavía no hablaba. Para Alma, decía con letra cuidadosa, que sepas que aquí tienes un hogar para siempre. Era su tesoro más grande. Y todas las noches, antes de dormir, la leía y se preguntaba si Mateo seguía pensando en ella. Mateo había vendido la mitad de su ganado para pagar gasolina y hoteles baratos. Llevaba 1 año y medio buscando a Alma, visitando orfanatos y casas hogar, en 6 estados diferentes. Su estrategia había cambiado. Ya no decía que era su padre. Ahora se hacía pasar por voluntario de una organización religiosa. Vengo a ofrecer ayuda con trabajos de carpintería, les decía a las directoras. Sin costo. Era más fácil entrar así. Mientras arreglaba ventanas o puertas, observaba a los niños esperando ver una cara familiar. En Morelia, en la casa Hogar San Francisco, la señora Patricia lo recibió con gusto. Qué bueno que haya gente como usted. Tenemos varias cosas descompuestas. Mateo pasó 3 días arreglando la plomería y pintando paredes. El segundo día, mientras trabajaba en el patio, vio a una niña de cabello negro trenzado que barría las hojas cerca de la fuente. Se le paró el corazón. La niña había crecido. Estaba más alta y delgada, pero reconoció inmediatamente esos ojos negros y esa forma cuidadosa de moverse. Alma, susurró tan bajo que ni él mismo se escuchó. La niña alzó la vista por un momento y lo miró sin reconocerlo. Mateo tenía barba ahora, había perdido peso y usaba ropa diferente. Para ella solo era un señor más arreglando cosas. Esa noche Mateo no durmió en el hotel. Se quedó despierto planeando cómo acercarse a Alma sin asustarla o levantar sospechas. Al día siguiente, mientras pintaba la cerca del patio, se las arregló para trabajar cerca de donde ella estaba. «¿Me pasas esa brocha?», le dijo cuando ella pasó caminando. Alma se acercó y le entregó la brocha. Sus manos se tocaron por un segundo. «Gracias», dijo Mateo, mirándola a los ojos. «De nada, señor». Su voz había cambiado. Ya no era la de una niña pequeña, pero seguía siendo suave y cuidadosa. «Hace mucho que vives aquí, como 8 meses. ¿Te gusta?». Alma se encogió de hombros. «Está bien, la señora Patricia es buena. ¿No extrañas tu casa?». Por primera vez, Alma lo miró con más atención. «¿Por qué me pregunta eso?». Mateo sintió que había ido demasiado lejos. «Solo curiosidad. Yo también viví en un orfanato cuando era niño». «Sí, sí, y siempre extrañé tener una familia de verdad». Alma asintió y siguió barriendo, pero Mateo notó que sus ojos se habían puesto tristes. Esa tarde, cuando terminó el trabajo, Mateo le dijo a la señora Patricia: «Ha sido un placer ayudar. Los niños son muy educados. Gracias a usted. Vendrá la próxima semana. Necesitamos arreglar el techo del comedor». Claro que sí. Pero Mateo sabía que ya no podía esperar más. Tenía que arriesgarse. Al día siguiente regresó temprano antes de que la señora Patricia llegara. Alma estaba sola en el patio dándole de comer a los gatos. «Hola otra vez», le dijo. «Hola, señor». Mateo se acercó despacio, como se acerca uno a un animal asustado.
¿Sabéis? Ayer me dijiste que extrañabas tener una familia de verdad. No dije eso. Usted dijo que usted la extrañaba. Tienes razón, pero vi en tus ojos que tú también. Alma dejó de darle comida a los gatos y lo miró con desconfianza. ¿Usted quién es? Mateo respiró profundo. Era ahora o nunca. ¿Te acuerdas de un rancho con pollos y un pozo? De un hombre que te enseñó a escribir tu nombre. Alma dio un paso atrás. ¿Cómo sabe eso? ¿Te acuerdas de alguien que te llamaba mi hija y te hacía trenzas en el cabello? Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. Papá Mateo. Sí, mi hija, soy yo. Alma corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que Mateo pensó que se iba a romper. ¿Dónde estabas? Laurel, te busqué tanto tiempo. Yo también te busqué. Nunca dejé de buscarte. Se quedaron abrazados durante varios minutos llorando los dos. ¿Por qué no viniste antes? Le preguntó Alma. No sabía dónde estabas. El gobierno no me dejaba preguntarte por ti. ¿Te van a llevar otra vez a la cárcel? No sé, mi hija, pero ya no me importa. Ta'auquitra. Desde la ventana de la oficina, la señora Patricia había visto todo. Se acercó lentamente. Usted es el papá de Alma. Mateo se puso de pie todavía con Alma agarrada de su mano. Sí, señora. Sé que no tengo derecho legal, pero llevo 8 meses viendo cómo esta niña llora todas las noches por su papá Mateo. Lo interrumpió la señora Patricia. Y ahora veo cómo lo abraza. Eso me dice todo lo que necesito saber. Mateo sintió esperanza por primera vez en años. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a hacer las cosas bien esta vez. La señora Patricia cerró la puerta de su oficina y le sirvió café a Mateo y chocolate caliente a Alma. Antes que nada, necesito que me cuenten toda la verdad, dijo, sentándose frente a ellos. No me importa lo que digan los expedientes oficiales, quiero escuchar su versión. Mateo le contó todo. ¿Cómo encontró a Alma en el poste? La hacienda San Patricio Velasco, el licenciado Morales muerto. Su tiempo en prisión. Alma completaba la historia cuando él se quedaba callado. Los hombres malos mataron a mi mamá verdadera, explicó Alma. Papa Mateo me salvó. Él nunca me lastimó nunca. La señora Patricia tomó notas durante toda la conversación. Esto es muy complicado, dijo al final. Legalmente, Alma es pupila del Estado. Usted no tiene derechos sobre ella. Lo sé, respondió Mateo, pero no puedo dejarla otra vez y yo no quiero que me deje, añadió Alma agarrando la mano de Mateo. La señora Patricia los miró durante un largo rato. Hay una forma de hacer esto legal. Va a tomar tiempo y va a ser difícil, pero es posible. ¿Cómo? Proceso de adopción. Pero necesitamos un abogado bueno y pruebas de que usted puede cuidar a Alma adecuadamente. ¿Usted nos ayudaría? Conozco a una abogada que se especializa en casos de adopción complicados. Se llama licenciada Herrera. Es cara, pero es buena. Mateo pensó en el dinero que le quedaba de vender el ganado. ¿Cuánto puede costar? Mucho, pero hay organizaciones que ayudan en casos como este. Una semana después, Mateo se reunió con la licenciada Herrera en su oficina de Guadalajara. Era una mujer de 40 años, seria pero amable. Su caso es difícil por sus antecedentes penales, le explicó. Pero tenemos puntos a favor. Alma ya tiene 13 años y puede expresar su opinión ante el juez. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, un estudio socioeconómico. Tienen que comprobar que usted tiene trabajo estable, casa adecuada y recursos para mantener a la niña. Tengo mi rancho, pero está muy descuidado, entonces hay que arreglarlo. También necesitamos testimonios de vecinos, certificados médicos, antecedentes penales actualizados y Alma. Ella va a necesitar evaluaciones psicológicas que demuestren que quiere estar con usted por voluntad propia, no por manipulación. El proceso tomó 6 meses. Mateo vendió sus últimas vacas para pagar los abogados y arreglar el rancho. Alma se quedó en la casa Hogar San Francisco, pero ahora podía visitar a Mateo los fines de semana. ¿Crees que va a funcionar? Le preguntó Alma durante una de esas visitas. Tiene que funcionar, mija. Esta vez vamos a hacer todo bien. La parte más difícil fue cuando Alma tuvo que escribir una carta para la jueza, explicando por qué quería vivir con Mateo. La licenciada Herrera le había dicho que fuera completamente honesta. Alma se sentó en la mesa de la cocina del rancho un domingo por la tarde y escribió: Estimada señora jueza, mi nombre es Alma y tengo 13 años. Quiero contarle por qué necesito vivir con mi papá Mateo. Cuando tenía 8 años, unos hombres malos mataron a mi mamá y me vendieron como esclava. Me amarraron a un poste en un pueblo y me iban a vender al mejor postor.
Papá Mateo me vio ahí y me compró. Pero no para hacerme trabajar. Me compró para salvarme. En su casa aprendí a leer y escribir. Me enseñó que las niñas no son para vender, sino para cuidar y educar. Nunca me gritó, nunca me pegó, nunca me tocó de manera mala, solo me cuidó como si fuera su hija verdadera. Cuando se lo llevaron preso, yo sabía que era injusto. Él no me secuestró, él me salvó. Y durante todos estos años que hemos estado separados, he soñado con volver a su casa. Sé que él no es mi papá de sangre, pero es mi papá del corazón y yo soy su hija del corazón. Juntos somos una familia, aunque no tengamos los mismos apellidos. Por favor, déjeme volver a casa con él. Le prometo que voy a estudiar mucho y que voy a ser una buena hija. Solo quiero tener una familia otra vez. Con respeto, Alma. Cuando Mateo leyó la carta, tuvo que salir al patio para que Alma no lo viera llorar. ¿Está bien?, le preguntó. Está perfecta, mi hija. Está perfecta. 2 semanas después estaban en el juzgado familiar de Morelia. La jueza Ramírez leyó la carta de Alma en voz alta durante la audiencia. ¿Estás segura de que quieres vivir con el señor Figueroa?, le preguntó directamente a Alma. Sí, señora jueza, completamente segura. Nadie te ha obligado a decir esto. No, señora, es lo que yo quiero. La jueza miró todos los documentos, los testimonios, las evaluaciones psicológicas. Es un caso muy inusual, dijo finalmente, pero es evidente que entre ustedes existe un vínculo familiar genuino. Mateo contuvo la respiración. Se aprueba la adopción. El señor Figueroa tendrá la custodia legal de la menor Alma Figueroa. Por primera vez en 5 años Alma tenía un apellido y Mateo tenía una hija legal. 2 años después, el rancho de San Luis Potosí se veía completamente diferente. La casa tenía pintura nueva, el patio estaba lleno de flores que Alma había plantado, y los corrales albergaban nuevamente un pequeño hato de vacas y varios cerdos. Alma, ahora de 15 años, regresaba de la escuela secundaria del pueblo en el autobús amarillo que paraba justo frente al portón. Llevaba su uniforme azul marino y una mochila llena de libros. Sus calificaciones eran excelentes, especialmente en español y ciencias sociales. «Papá, ya llegué», gritó al entrar a la casa. Mateo estaba en la cocina preparando la cena. Había aprendido a cocinar platos más variados desde que Alma vivía con él oficialmente. «¿Cómo te fue en el examen de historia?» «Creo que bien. La maestra nos preguntó sobre la Revolución Mexicana y escribí mucho». «¿Sobre qué escribiste?» «Sobre cómo los pobres lucharon por sus derechos y sobre cómo algunas personas luchan toda la vida por proteger a otros, aunque les cueste caro». Mateo sonrió. Alma había heredado la capacidad de ver las injusticias del mundo, pero también había desarrollado la fuerza para combatirlas. Después de cenar, como todas las tardes, salieron al patio. Alma tenía un proyecto especial que había estado trabajando durante semanas. ¿Ya decidiste dónde la vamos a plantar?» Le preguntó Mateo. «Sí, ahí, junto al pozo, para que tenga agua siempre». Cargaron entre los dos el pequeño árbol de mango que habían comprado en el vivero del pueblo. Alma había ahorrado su dinero de domingo durante 3 meses para comprarlo. «¿Por qué un mango?», le había preguntado Mateo cuando se lo propuso. «Porque da frutos dulces y su sombra es fresca. Quiero que cuando seamos viejitos podamos sentarnos debajo de él a recordar todo lo que pasamos». Mientras cavaban el hoyo, Alma sacó algo de su bolsillo. Era un pedazo de cuerda vieja del mismo tipo que habían usado para amarrarla al poste en las piedras hacía 7 años. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Mateo. «La he guardado todo este tiempo. Estaba en el vestido que traía puesto el día que me compraste». «¿Para qué la guardaste?». Alma ató la cuerda alrededor del tronco delgado del árbol joven, pero de manera suave, sin apretarla. «Para recordar», dijo, «esta cuerda una vez me tuvo prisionera. Ahora va a ayudar a este árbol a crecer derecho». Mateo entendió inmediatamente el simbolismo. «Ya no te da miedo verla». «No. Ahora me recuerda que soy libre y que algunas cosas malas se pueden convertir en cosas buenas». Terminaron de plantar el árbol justo cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros. Se sentaron en los escalones del porche, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo. «Papá», dijo Alma, «¿sabes lo que quiero estudiar en la universidad?» «¿Qué?». «Trabajo social. Quiero ayudar a niños como yo, que no tienen familia o que están en situaciones malas». «Me parece perfecto, mija. Vas a ser muy buena en eso». «¿Tú crees?». «Estoy seguro. Tienes corazón grande y sabes lo que es sufrir. Eso te va a ayudar a entender a otros niños».
Alma se recargó en el hombro de Mateo. ¿Te arrepientes de haberme comprado ese día? Nunca. Fue lo mejor que hice en mi vida. Aunque te haya costado tantos problemas. Los problemas pasaron. Te quedaste. Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando los grillos y viendo las luciérnagas que empezaban a aparecer entre los árboles. Papá, dijo Alma finalmente, ¿crees que mi mamá verdadera estaría orgullosa de cómo resultó todo? Mateo pensó en Rosa, la madre de Alma que había muerto tratando de protegerla. Estoy seguro de que sí. Ella quería que fueras libre y feliz. Y eso es lo que eres ahora. ¿Y tu hija Esperanza? ¿Crees que le hubiera caído bien tener una hermana adoptiva? Mateo sintió el corazón lleno de una calidez que no había sentido en años. Le hubiera encantado. Siempre quiso una hermana. Alma se levantó y caminó hacia el árbol recién plantado. Tocó suavemente la cuerda que rodeaba el tronco. Esta cuerda ya me tuvo presa, dijo, más para sí misma que para Mateo. Ahora me recuerda que soy libre. Mateo se acercó y puso su mano en el hombro de su hija. Ni todo el dolor tiene que durar para siempre, dijo. Algunas veces se convierte en fuerza, algunas veces se vuelve raíz. Alma sonrió y abrazó a su padre adoptivo mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo de San Luis Potosí. Y el pequeño árbol de mango comenzaba su larga vida bajo la protección de una familia que había aprendido que el amor verdadero no necesita sangre compartida, solo corazones que se eligen mutuamente. ¿Te conmovió la historia de Mateo y Alma? Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras ni papeles legales, y que a veces las familias más fuertes son las que se eligen con el corazón. Si esta historia te tocó el alma tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La historia de cómo una cuerda que una vez representó esclavitud se convirtió en símbolo de libertad, nos enseña que podemos transformar nuestro dolor en fuerza. Si quieres seguir disfrutando de historias que te hagan reflexionar sobre la vida, la familia y la justicia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.